mitocondrias, ¿ok? Además de que van a ser muy, muy abundantes, van a predominar en este tejido, ¿sí? Entonces, ¿qué más? También van a tener un retículo sarcoplásmico muy bien desarrollado. ¿Por qué? Porque va a ser el retículo sarcoplasmático donde se va a almacenar el calcio, ¿bien? Que es el ion fundamental para llevar a cabo el proceso de contracción muscular, ¿sí? Por tanto, va a tener un retículo sarcoplásmico con sus cisternas muy, pero muy bien desarrolladas y prominentes. ¿Quién me levantó? Dime, más. Yo me acuerdo que usted creo que fue que nos mencionó que el retículo sarcoplásmico era un, un organelo diferente en otros sistemas, así como el REER o algo así, pero ¿cómo se llamaba? No, pues, les dije que el retículo sarcoplásmico, bueno, digo, lo que tuve que haber dicho fue esto. Cuando les estaba hablando yo a ustedes del retículo endoplásmico liso, si recuerdan, que participaba Sí, en la síntesis de lípidos, les dije, ok, cuando veamos músculo, van a ver que este retículo, que es liso, bien, en el músculo se le denomina retículo sarcoplásmico y que su función, o sea, es un tipo de tejido de retículo endoplásmico liso, pero que su función no es almacenar lípidos, sino que les dije, allá van a ver que su función en ese caso va a ser almacenar calcio. Bien, creo que eso fue lo que les dije. No sé sí, si recuerdan otra cosa que haya dicho, pero tiene que haber sido eso, ¿va? sí fue eso, Porque gracias. sí, es precisamente este retículo sarcoplásmico, bien, es un tejido, es un retículo endoplásmico liso, bien, o sea, su característica estructural, morfofuncional, bien, es muy semejante al de la célula normal, ¿ok? Lo que pasa en el proceso de diferenciación celular, bien, él él aumenta de tamaño, aumenta sus cisternas, bien, pero ¿qué va a pasar? Él no va a almacenar ni a sintetizar lípidos. Su función, él va a estar solo allí para almacenar calcio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, va a tener en cuanto al citoesqueleto abundantes filamentos de actina, ¿ok? Con la correspondiente proteína motora miosina, ¿ok? Formando una estructura dentro de la célula denominada sarcómera, ¿ok? Sarcómera que se encuentra ¿dónde? En el sarcoplasma, que es el citoplasma del miocito. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se Sí, entiende? doc. Bien, entonces, ¿qué, ¿qué quiero que vean acá en esta representación esquemática que tienen a la izquierda? Bien, no sé si logran ver. Lo que está por fuera en azul, ¿sí? Todo esto que está por fuera en azul, ¿ok? ¿Qué va a ser? Va a ser, bien, la membrana, ¿sí? El sarcolema, ¿ok? Eso es membrana que presenta una característica, presenta invaginaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bien, imagínense al miocito, bien, o la fibra muscular, que como se le denomina, y, ay, les puedo decir cómo, ¿cómo le dicen ustedes acá el pomo pequeño de agua que venden? El garrafón no grande, el pequeño de 1 litro. ¿Cómo le ¿Botella? dicen? ¿Botella? ¿Eh? La botella, la botella de agua. Ok, bien. Imagínense así mismo un miocito, lo que es muy cilíndrico, ¿sí? Más uniforme su capa externa, ¿ok? Eso, imagínense que así es una célula muscular, ¿bien? Entonces, imagínense, ¿ok? En esa estructura cilíndrica, ¿qué va a pasar? De su membrana, de su capa externa, sí, van a partir hacia el centro de su, ay, le voy a decir pomo, chicos, es que yo le digo así, perdón. Bien, bueno, de su botella. Imagínense que hacia el centro de su botella parten invaginaciones, bien, invaginaciones de la membrana, ¿sí se entiende? Nunca llegan a tocarse esas invaginaciones, ¿sí? O sea, nunca se llega
a comunicar con la siguiente, ¿sí? O sea, toman caminos muy tortuosos dentro, ¿sí se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque va a ser necesario esas invaginaciones, porque para lograr la contracción muscular de todas las estructuras dentro de la célula, de todas las sarcómeras dentro de la célula, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Se requiere de una contracción uniforme, ¿bien? Y por tanto es necesario la presencia de estas invaginaciones, ¿sí? Entonces, invaginaciones que tienen una característica. Estas invaginaciones son las que pueden formar las díadas o las tríadas, ¿bien? ¿Y qué lo va a diferenciar una tríada de una díada? Bien, la tríada, que es la que tiene el estriado esquelético, ¿qué característica tiene? Es la invaginación que se le denomina túbulo T, ¿bien? Entonces, es la presencia de este túbulo T, ¿ok? Con, bien, las cisternas terminales de los retículos sarcoplásmicos, bien, que se encuentran adyacentes unas con otras sobre este túbulo T. Bien, porque cuando veamos el músculo cardíaco, lo que tiene es presencia de díada. Bien, ¿qué quiere decir esto? Que va a ser solo la presencia de un túbulo T y de una sola cisterna terminal de un solo lado. ¿Sí se entendió allí? Lo que quiero que entiendan es que el músculo estriado esquelético tiene la presencia de tríadas y que una tríada, bien, es la invaginación de la membrana que se le considera túbulo T, bien, y, y presenta dos cisternas terminales que están adyacentes una a otras. Bien, bueno, adyacentes no, paralelas unas a otras. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces, lo que quiero que entiendan, el miércoles si gustan se los explico. Sé que no están entendiendo, seguro muchos están dormidos. Bien, bueno, léanselo. Una tríada es el túbulo T con, bien, dos cisternas terminales paralelas a este túbulo T, ¿sí? Entonces, ¿en qué va a participar? Pues en la contracción intensa, rápida, discontinua y por supuesto el movimiento voluntario. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? No, Doc. Ok. Miren acá mejor, ok, la imagen. Miren chicos, esta es la célula, este es el miocito. No sé si logran ver, miren, estas son mitocondrias. Bien, esto verdecito que presentan allí en su sarcoplasma son las mitocondrias. Lo azul, bien azul, ok, que rodea a estas estructuras que se le denomina, estas son las sarcómeras, bien, sarcómeras que están constituidos por filamentos de actina, son elementos del citoesqueleto, y que van a formar, bueno, pues van a formar la sarcómera y está formado por filamentos de actina con sus proteínas miosinas, bien, y bueno, filamentos intermedios que no sé si lo recuerdan, a la desmina, bien, que eran las de clase 2 que habíamos dado en clase, les recuerdo, si gustan pueden regresar a citoesqueleto y ahí a estudiárselo. Y entonces, no sé si logran ver, el sarcolema, bien, que es esta membrana por fuera, bien, rodea, bien, a varias, o sea que en el citoplasma va a haber varias sarcómeras. Miren el núcleo acá en morado, desplazado hacia la periferia, ¿sí? ¿Dudas hasta acá? Ya se logran imaginar un miocito. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Que la unión de varias sarcómeras va a formar algo que se le denomina miofibrillas, ¿sí? O sea, todo este conjunto de los elementos del citoesqueleto, que son los filamentos intermedios con los filamentos de actina, bien, con sus proteínas motoras, la unión de muchas de ellas, bien, van a formar una estructura denominada miofibrilla, ¿ok? O sea, que un solo miocito presenta que varias miofibrillas. Miofibrillas que no es más que los agregados de los elementos del citoesqueleto, ¿sí? Que presentan este tipo celular, ¿ok? Entonces, ¿qué estructura tienen las sarcómeras, sí? Bueno, la sarcómera tiene esta característica. Cuando usted observa bien las estructuras que son las estriaciones estas longitudinales,
tienen una característica peculiar, ¿sí? Tienen tonalidades claras y oscuras, ¿sí? Las tonalidades claras, no sé si acá lo logran ver bien en estas estriaciones, si logran ver las estriaciones claras y las más oscuras, las más basófilas, que están más Sí, púrpura. Bien. Las estriaciones claras, bien, se les denomina, ¿ok? Banda I, ¿ok? La estructura de la sarcoma va a tener bandas, ¿ok? La banda I son las bandas claras que presentan las miofibrillas y la banda A son las bandas oscuras que se observan en la microscopía, ¿ok? Ahora, ¿por qué estructura están compuestas estas bandas? Bien, pues bueno, la banda I, bien, en la banda I vamos a encontrar que filamentos de actina, bien, filamentos de actina que parten de su centro, del centro de esa banda, ¿sí? Que se le considera línea Z, bien. Línea Z, ¿por qué? Porque dentro de esa banda clara aparece una banda transversal, o sea, una línea transversal que toma una coloración más oscura y se le denomina línea Z. ¿Por qué? Porque es el sitio de donde parten los filamentos de actina, ¿sí? Parten de ese centro de la banda I hacia la periferia, buscando contacto con quién, con los elementos que están en la banda A. ¿Sí se entiende hasta allí? sí, doctora. ¿Se entendió? Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Tenemos entonces la banda A, que es la banda oscura que se va a observar en estas estriaciones. Bien. Ay, perdón. Perdón. Miren, la banda A son las estriaciones transversales oscuras, ¿sí? O sea, que tienen este color púrpura, ¿sí? Entonces, esa banda A toma esa coloración, ¿por qué? Porque quienes están allí, ¿sí? Esta banda A está compuesta ¿por qué? Por las miocinas, ¿ok? Que tienen un mayor peso molecular. ¿Quién va a hablar? ¿Quién gusta hablar? ¿Quién levantó la mano? ¿Nadie? Mm, va, ok, va. Entonces, ¿qué va a pasar? Bien, entonces esta banda oscura, ¿por qué está formada? Por las miocinas, ¿sí? Las miocinas que tienen mayor peso molecular, ¿sí? Que bueno, se tiñen con mayor intensidad, toma mayor coloración. Ahora, no sé si logran ver acá abajo, bien, las miocinas son las moraditas, ¿sí? ¿Qué quiero que logren ver? Las cabezas de las miocinas, que son las dilataciones en sus extremos, bien, ellas se unen a los filamentos de actina para llevar a cabo la contracción, ¿sí? O sea, caminan por encima de los filamentos de actina, cabalgan, bien, sobre estos filamentos de actina para poder llevar a cabo la contracción muscular, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta banda A que ven acá arriba, ¿sí? Dentro de la banda A, bien, en su centro, el centro de donde parten las miocinas, igual toma una coloración más oscura y se le denomina línea M, ¿sí? Línea M, que es la línea de donde parten las miocinas, ¿ok? Además, a ese nivel vamos a encontrar tanto a nivel de la línea M como de la línea Z, bien, como son los sitios de donde parten tanto los filamentos de actina y las proteínas miocinas. ¿Qué característica? ¿Por qué toman esa coloración, chicos? Porque allí, además de ellas estar a ese nivel, para servir de anclaje, ¿ok? Allí se encuentran los filamentos intermedios, que igual son proteínas, ¿sí? Proteínas como la desmina, cuya función, ¿cuál va a ser? Servir de soporte a que partan de ellos, o sea, a que se anclen a ellos tanto a la matriz del citoplasma, ¿sí? Del sarcoplasma,
¿ok? Ellos permiten servir de anclaje para tanto los filamentos de actina como las proteínas miosinas, ¿sí? Entonces, además, dentro de la banda A, bien, no sé si logran ver acá arriba, también el centro, que es el que está próximo a la línea M, toma una coloración más clara con respecto, bien, al resto de la banda A. ¿Y esto se debe a qué, chicos? Esta banda H, que es esta coloración más clara que se ve dentro de esa banda A, bien, responde con miosinas que nunca participan en el proceso de contracción. ¿En qué sentido, muchachos? Que nunca se llegan a cruzar, nunca llegan a cabalgar sobre los filamentos de actina. Sé que está duro, esto me costó mucho trabajo entenderlo en el otro grupo, pero bueno, es una lástima que toque así. Dime, Marijo, esa cara, ¿por qué? No entendiste nada, ¿verdad? Es que está difícil, Muchachos, Doc. sí, yo sé que está difícil, lo entiendo, es normal, entiendo que no entiendan, ¿va? Vamos a hacer algo. ¿Qué quiero que sepan? ¿Qué quiero que mañana, o sea, el miércoles, bueno, el miércoles debe ser la entrada al laboratorio, ¿sí? ¿Qué quiero? Mañana les confirmo porque estoy esperando que el maestro me confirme, pero se debe de mantener. Si no, más tardar el jueves la entrada al laboratorio. De todas formas, les confirmo. Entonces, mañana le confirmo. ¿Qué va a pasar, chicos? Lo que quiero que entiendan es lo siguiente. Bien, cuando yo los vea el jueves para volverles a explicar esto, lo que quiero que sepan es que en una célula, en un miocito, ¿sí? El miocito que es la célula muscular. Miocito está formado ¿por qué? Por miofibrillas que están conformadas ¿por qué? Que las miofibrillas no es más que el citoesqueleto, ¿ok? El citoesqueleto que tiene esta célula, ¿ok? Entonces, miofibrillas que está formada por estructuras básicas, que es la estructura morfofuncional de la célula muscular que se le denomina sarcómera, ¿sí? Entonces, muchas sarcómeras se unen y que van a dar lugar a una miofibrilla. ¿Sí se entendió? Eso quiero que lo entiendan, ¿va? ¿Entienden hasta allí? Eso quiero que lo entiendan. Otra cosa que quiero que entiendan es lo siguiente, que la sarcómera, ¿sí? Esa estructura morfofuncional, ¿bien? ¿Qué va a pasar? Ella va a ir dentro de las bandas y las líneas que se observan macroscópicamente, ¿sí? Se extienden de línea Z a línea Z. ¿Sí se entiende? Escúchenme algo. Esto tienen que sabérselo por el resto de su vida. Les va a servir por el resto de su vida, se lo van a preguntar donde quiera que estén. Así que les digo algo y se los advierto, y guerra avisada no mata soldado. Tienen que saberla describir, ¿ok? Describírmela, saberme decir, presenta banda A y banda H y banda I, y dentro de la banda A tiene tal, 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 y dentro de la línea, en las bandas I tiene la línea Z. La línea Z se corresponde con esto, esto, esto y esto. ¿Me están entendiendo? O sea, tienen que saberlo. Sí, Eddie, no me pongas esa cara. Así mismo, ¿ok? Tienen que sabérmelo describir, ¿ok? Se los voy a preguntar así mismo en el examen. Describa la sarcómera. Tienen que saberlo hacer, muchachos. Es objetivo, ¿va? Lo siento. Entonces, que capten eso, bien, yo se los explico mejor el jueves o el miércoles cuando demos la otra clase. Se los explico, espero que lo entiendan mejor, bien. Vamos a ver si seguimos entonces, pero quiero que quede claro eso. Bien, las miofibrillas que están en el sarcoplasma, bien, del miocito, está formada ¿por qué? Por varias sarcómeras, ¿sí? La unión de varias sarcómeras forman las miofibrillas que forman parte de qué? Del citoesqueleto del miocito, ¿sí? Y que cada sarcómera se extiende de línea Z a línea Z. Basta con eso. ¿Se entendió? Ok. Acá está explicado. Yo se los explico en la próxima clase mejor. Ok. Entonces, todo esto es de esto. Ajá. Bien, esto. ¿Recuerdan a las proteínas miosinas y a los filamentos de actina?
Sí, Doc. Sí lo recuerdo. Bien. ¿Quién me dice cuál era la estructura básica por la que estaba formada? Bien. Los filamentos de actina, ¿cuál era su estructura básica? ¿Quién me dice? Pensando en... Alfa-betactina. No, es alfa-actina, betactina y gamma-actina, Oh, que eran monómeros. aquí eran monómeros, bien, de actina G, ¿ok? Los alfa, los beta eran la parte de los microtúbulos, bien. Aquí eran las proteínas G de las, o sea, los monómeros de actina G, ¿ok? Entonces, recuerdan que se unían los monómeros, ¿ok? Formaban dos filamentos que se unían, bien, en una forma de hebra, no sé si lo recuerdan, bueno, me dijeron que lo habían visto otra vez en biología celular, ¿no? Creo que me lo habían dicho. Entonces, tenemos esta estructura. Acá en esta imagen, ¿sí? La azul es la actina, ¿sí? Es ese filamento, ese microfilamento de actina, ¿bien? Entonces, ¿qué va a pasar, chicos? Que este filamento de actina, ¿bien? Tiene unido a ella una proteína filamentosa, ¿bien? Que descansa en la unión de las dos hebras, bien, de estos filamentos, de este filamento de actina, bien, en la unión de sus dos estructuras descansa la proteína denominada tropomiosina, ¿ok? Tropomiosina, que es la proteína que sirve de anclaje, ¿ok? A el complejo troponina, bien, que es otro complejo proteico que participa, bien, en la contracción muscular, ¿ok? Entonces, acá recuerden en la mano derecha, en la parte superior, bien, el morado bello, la proteína miosina, ¿ok? Que te, con sus cadenas ligeras y las pesadas, bien, no sé si recordarán que las porciones extremos en sus cadenas pesadas, dilatadas, eran las cabezas de las miosinas que tenían función ATPasa, bien, donde tenían sus sitios de unión al ATP, bien, produciendo la hidrólisis del ATP al que ellas se unían, ¿sí? En este caso, bueno, al ATP que contenía, cuando lo vimos en citoesqueleto, bien, la estructura del monómero de actina que tenía ATP, ella hidrolizaba cada ATP, un ATP, y era lo que permitía convertir esa energía química en mecánica, y era lo que le permitía a ella moverse por encima del filamento de actina. Acá va a pasar lo siguiente, ¿sí? Acá para que ocurra la contracción, bien, esta cabeza de la miosina debe de unirse, bien, igual a su sitio de unión en la actina, pero ¿qué va a pasar? Que el sitio de unión a la actina va a estar sellado, bien, o sea, va a estar sellado ¿por quién? Por el complejo troponina, ¿sí? Por el complejo troponina en su subunidad I, que es la subunidad inhibitoria, bien, es la que se va a encontrar sellando el sitio de unión de la cabeza de la miosina a la actina. Sé que eso tampoco lo van a entender, me imagino, porque igual me costó muchísimo trabajo en el otro grupo. Pero bueno, díganme, ¿quién quiere hablar? Yo, Doc. ¿Quién? ¿Gael? ¿Es Gael? Sí, Dile, sí, yo. Tenía dime. yo entendido que la tropomiosina es la que bloquea los sitios de unión de la actina con la miosina. Ah, bueno, pues buscaré, lo leeré, pero hasta donde yo tengo entendido mi poco conocimiento, bien, mira, te comento, te explico. El complejo troponina tiene tres subunidades, la T, la C y la I. La I es de inhibitoria, bien, la C es el sitio de unión al calcio, bien, y la T porque es la que se une a la tropiomiosina. Ahora yo te voy a decir algo y se saca por lógica. Si yo te digo, Gael, cuando tú lees, bien, y puedes buscar en la bibliografía, dice que la tropomiosina, bien, la tropomiosina, esa proteína fibrilar, bien, descansa
entre la hendidura que hay entre las dos hebras de los filamentos de actina. ¿Crees tú que esté sellando por completo alguna estructura de unión al monómero de actina? Fíjate, vamos a sacarlo por lógica. Yo voy a volver, pero hasta donde tengo entendido, lo poco que sé, bien, es eso. ¿Sí me entiendes? No sé si Sí, lo entiendo. te pregunto, ¿se los dieron así en otra clase? Porque hasta donde tengo entendido es esto, ¿va? Hasta Pues, donde sé. Dime, tal vez yo Gael. me equivoqué en anotar, pero sí, mis. Bueno, entonces, de todas formas, ya les digo, voy a leer porque, bueno, todos nos podemos equivocar, pero hasta donde lo poco que sé, bien, quien tapa el sitio de unión es la subunidad inhibitoria, que es la subunidad I del complejo troponina, ¿sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando llega el calcio para la contracción muscular, bien, que se libera calcio en el sarcoplasma, ¿qué va a pasar, muchachos? El calcio se va a unir a la subunidad C del complejo troponina, ¿ok? ¿Y qué va a permitir? Produce un cambio conformacional en el complejo troponina, bien, y por tanto, ¿qué hace? Desplaza del sitio inhibitorio que está tapando la subunidad I, bien, y por tanto le deja el sitio libre, bien, el sitio libre de unión, ¿ok? Quita el sitio inhibitorio y permite, deja libre el espacio en el que se tiene que unir la cabeza de la miosina, bien, con el filamento de actina. ¿Sí se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hasta donde tengo entendido. Fíjense. De todas formas, lo que dijo Gael, yo lo voy a buscar, pero hasta donde tengo entendido es eso. ¿Ok? Dudas hasta acá. Dudas. No, Doc, pero sí hay que darle una repasada el jueves. Porque Está bien, está bien, Majo. Yo no se preocupen. Yo el jueves les vuelvo a explicar, se los vuelvo a explicar y explicar hasta que lo entiendan. Porque sí es necesario que lo entiendan. ¿Sí? Esto lo van a ver hasta que, bueno, se van a graduar y lo van a seguir viendo, ¿ok? Por el resto de sus vidas. Es algo que tienen que conocer, ¿sí? Y entender porque es la base de todo después en contracción, cuando vean farmacología, todo lo van a necesitar para todo, ¿sí? Que les quede claro, pero sí es necesario que lo conozcan. Por eso, de hecho, se los voy a evaluar porque es algo que tienen que conocer y me lo tienen que describir, ¿ok? Me lo oiga, Doc, tienen. una pregunta. Dime, María. ¿De cuántos eran los equipos de laboratorio? O sea, ¿de 5 personas o cuánto? Ay, Dios. Les dije, déjame checar. Les dije que eran 3 mesas y que iba a pedir, bueno, no, iba a pedir, no, pedí 6 microscopios y les dije que era para que ocuparan 2 por microscopio, o sea, 2 alumnos por microscopio, o sea, 12 y ustedes como son más, no, tienen que ser más, ¿no? 3, 6, no. A ver, ay, ya se me pasó, de verdad que sí. A ver, solicité 6 microscopios porque son 3 mesas y que cada mesa tenga 2 microscopios, ¿sí? Entonces, ¿ustedes qué cantidad son? Ustedes no llegan a los 40, ¿no? Ustedes son como 59 por ahí. Eh, ustedes no llegan a los 50, ustedes son como 49 o 48, ¿verdad? De matrícula. Sí, algo así. Creo yo que ustedes son 48, me parece. Entonces, les dije que, bueno, dividan a la mitad el grupo y ya les digo, saquen cuenta ustedes mismos. Yo solicité 6 microscopios porque son 2 microscopios por cada mesa, son 3 mesas en total, ¿ok? O sea, 3 mesas ahí en la parte del laboratorio. Y solicité que se pusiera en cada mesa 2 microscopios, ¿ok? Y bueno, ya ustedes de verdad hagan los equipos. Ya les digo, será un total de 6 microscopios y necesito que los equipos estén distribuidos para que hagan la observación, ¿sabes? Por equipo. ¿Se entendió? Sí, Doc, ok, gracias. Dudas. Sé que hay muchas, pero bueno, por favor, miren aunque sea las diapositivas y se las voy a subir al rato. Digo, yo creo que ya se las subí, ¿o no? Las diapositivas. No se las he subido.
Sí, Víctor. Ah, va, perfecto. Pues estudienselo. Léanlo aunque sea, por favor. Léanlo, mírenlo. Tengo que seguirnos atrasando, ¿sí? Ok. Cuídense, descansen mañana, se lo merecen, ¿ok? Nos vemos entonces el miércoles. Mañana les estaré comunicando si se mantiene o no lo del laboratorio, ¿va? Porque apenas nos informaron ayer de que hoy no íbamos a ir a la universidad, así que, bueno, nada, hoy era que el maestro Miguel, que es el jefe de los laboratorios, me dijo que lo viera hoy, pero no pude verlo hoy, ¿va? Por eso es que les estoy pidiendo una disculpa, no estaba en mis planes, nadie sabía de esto hasta ayer, al menos yo me enteré ayer, ¿ok? Que lo pusieron en el grupo de los profesores. Así que, bueno, nada, más tardar el jueves irán al laboratorio, pero espero que puedan ir el miércoles, ¿sí? Sin problema. Bueno, hasta acá todo. Gracias a todos por esos corazones tan bellos. Cuídense, los aprecio mucho, ¿sí? Nos vemos. Descansen mañana. Duerman mucho para cuando los vean el miércoles estén sonrientes, por favor. ¿Dudas? ¿No? Bueno, cuídense. Nos vemos. Adiós, Doc. Hasta luego, Adiós. doctor. Adiós, Doc. Adiós. Bye, Doc.